Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Me presento, mi nombre es Alexander Tapia Ríos, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, carrera de Trabajo Social a Distancia. Lo que a continuación voy a presentar es una infografía del trabajo autónomo 1, en la cual son derechos fundamentales desde la mirada de la Constitución ecuatoriana del 2008. En esta información he cogido varios puntos fundamentales que son importantes para la ciudadanía ecuatoriana y en las cuales que afectan en sí un poquito desde el 2018 hasta la actualidad. El primer punto históricamente los derechos para las personas han sido un elemento esencial del orden constitucional. Esto quiere decir que la Constitución se encarga del orden para las personas, las cuales pueden ser un poquito altaneras, así decirlo. La otra es el estudio de la doctrina jurídica, una gran fuente informática para las personas al formar una gran parte de los valores de un país democrático. Esto quiere decir que dando el estudio de la doctrina en todo el país generalmente, o sea, los valores del país van a cambiar un poco más democráticamente, dando consigo leyes muy amplias, podría decirlo yo, y muy eficaces. La siguiente se cautela generalmente a los derechos de la sociedad que se encuentran asegurados por las leyes del Estado de la Carta Fundamental. Pues, en este punto quiere decir que las leyes están redactadas en un tipo como carta, las cuales esto se genera, digamos, al paso de la sociedad y lo que cometa la sociedad. El siguiente, el siguiente punto es constituye la expresión más directa e inmediata de la dignidad del ser humano. Esto quiere decir expresión directa e inmediata. O sea, quiere decir al actuar, al formar, digamos, una expresión que sea concreta. Lo siguiente que tengo aquí es un punto fundamental, y o sea, es algo que un autor lo conoce y lo llega a llamar. Este autor se llama Lois Favorelio. Él considera que el conjunto de los derechos y libertades reconocidos en las personas físicas como en las personas morales en virtud de la Constitución, pero también de los textos internacionales y protegidos tanto contra el Poder Ejecutivo como contra el Poder Legislativo con el juez constitucional o por el juez internacional. Esto quiere decir que hay dos ambos diferentes. El Ejecutivo y el Legislativo se van en contra de lo que ellos mismos se fundamentan aquí en la Constitución. Ambas partes son muy diferentes. En la siguiente es la noción de fundamentabilidad de los derechos remarca una idea que supone como elemento distintivo de ejecución de mecanismos y vías de garantía. Esto quiere decir algo diferente que se marquen los derechos. Puede ser vías de garantía, o sea, el mecanismo de leyes en la ejecución de lo que es el dinero. Lo que se puede hacer en sí, un ejemplo es un emprendimiento, un cambio de mecanismo y de garantía. El siguiente punto es el constitucionalismo actual. Las normas constitucionales tienen todas las bases sin discriminación plena, eficacia vinculante, incluidas las que estipulan los derechos fundamentales de las personas. Esto cambia diferente y da un amplio punto en el cual o sea, nos quiere dar a conocer la no discriminación, la igualdad y asimismo podría decir un ejemplo, las personas libres, que no son libres, a tal cual son las personas que están en prisión, decirlo yo. Esto se da la libertad igualitaria, decía yo. Esto quiere decir personas que tienen igualdad de género y de lo que necesite en cualquier método. Otro punto tan fundamentalmente, diría yo, importante, es el 20 de octubre del 2008, ya que aquí cabe aclarar que surge en Ecuador el constitucionalismo, que promueve el ideal de defensa y materialización de los derechos en igualdad de condición en la sociedad. Esto es un ideal que defiende y materializa los derechos, que da a conocer un poco más de la igualdad, de todo amplio conocimiento, diría yo, y asimismo de la sociedad. El siguiente paso, hay otro fundamentalismo, o sea, otra cosa fundamental, en la cual es la teoría de los derechos fundamentales de la ley fundamental, sería mismo, integradora, estructural, primariamente analítica. Tres bases fundamentales para los derechos fundamentales en sí. Y asimismo esto se realiza y se analiza en las constituciones que hoy en día y anteriormente se han dado. Por último, decirle, el siguiente autor da un punto importante, se llama el autor Alexi, y él considera que el punto decisivo para la distinción entre reglas y principios en que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las realidades jurídicas y reales existencias. Y reconocer y dar a conocer los principios que ordenan la mayor medida posible, como así mismo dice realidades jurídicas y realidades existentes, que varían, que no son similares, son distintivos y asimismo decisivos en la hora de emplear las leyes, podría decirlo yo. Y finalmente, esto ha sido mi trabajo de la infografía que se ha dado en el trabajo autónomo 1. Asimismo, antemano disculpe cualquier inconveniente, mi falta de ortografía y cómo me expreso aún así, y asimismo, si es de corregirme, disculpará. Todo esto en relación a mi infografía, que fue Derechos Fundamentales desde la mirada de la Constitución Ecuatoriana del 2008. Antemano, muchas gracias.